20 minutos nos separan de las 10 de la mañana, momento ideal para poder conversar sobre ginecología, para poder conversar sobre todo ese proceso también que vive una mujer, un adolescente en su proceso de pubertad, atención a las mamás, atención a los papás, a los pololos, a todos, porque este es un tema que de verdad es necesario conversar, no solamente en medio de esta pandemia, sino que todos los días también. Por eso queremos conversar con el doctor Juan Francisco Steger, quien es jefe de ginecología y obstetricia del Sanatorio Alemán, quien nos va a hablar precisamente sobre, obviamente, su departamento, sobre esta temática que es súper importante para las mujeres en particular, pero también para los hombres, para poder conocer lo que está afectando y cómo poder también ir acercando aún más la ginecología a las mujeres que a veces son un poquito dejadas. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Camila, por invitarme y para poder compartir con ustedes y las personas que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros y tener esta conversación. Y claro, yo ahí como que me sonreí porque, Lucho, tienes razón. De repente, en general, somos un poquito olvidadizos con respecto de nuestra salud, el cuidado y la importancia que tiene, sobre todo, hacerse los controles preventivos. Me gustaría que nos contara un poquitito sobre eso, doctor, la importancia de hacer estos controles ginecobstétricos, pero no solamente para las mujeres que somos adultas, ¿cierto?, que nos vamos acercando a esas edades donde nos dicen tienen que hacerse la mamografía un poquito más seguido, sino que en todas nuestras etapas, desde que somos preadolescentes. A ver, ahí usted nos cuenta también desde cuándo es necesario hacerse estos controles. ¿Por qué las mujeres tienen que hacerse un control ginecológico? Primero, para prevenir. ¿Y qué podemos prevenir? Podemos prevenir el cáncer, especialmente el cáncer de mama y el cáncer del cuello del útero. Podemos prevenir la infertilidad. Podemos prevenir algunas infecciones. Podemos conocer más, ayudar a las mujeres a conocer más sobre su cuerpo y también ayudarlas en el proceso de regulación de su fertilidad. Entonces, nosotros recomendamos que las mujeres desde los 21 años se hagan el PAP todos los meses, todos los años. Y existe hoy día una nueva técnica que a partir de los 30 años uno podría hacer un examen que se llama tipificación del VPH, del virus del papiloma humano, y con eso espaciar los controles a cada 5 años, es decir, desde los 30, si los exámenes salen normales, controlar a los 35 y a los 40, para evitar que las mujeres les cueste, porque algunas veces es difícil hacerse el PAP, es mucho más incómodo. Nosotros recomendamos que antes de los 25 años en todas las mujeres se haga una prevención también de infecciones de transmisión sexual, especialmente clamidia y gonorrea. ¿Por qué? Porque son infecciones que muchas veces la mujer no lo siente, pero pueden producir ya sea infecciones más graves, sea enfermedad inflamatoria pélvica, pueden producir infertilidad, pueden producir dolor crónico. Y somos capaces de, al detectarlas, ofrecer un tratamiento adecuado. También la mamografía desde los 40 años y especialmente de los 50 años una vez al año para prevenir el cáncer de mama. El cáncer del cuello del útero y el cáncer de mama son cánceres que se pueden prevenir. Y eso es lo importante en este minuto. Nosotros somos capaces de evitar que una mujer tenga una enfermedad más grave que va a quitar años de vida, de calidad de vida, pero incluso cirugías o incluso la muerte. Entonces, en ese sentido, es muy importante que ella pueda acceder a este control y a este cuidado ginecológico. Sí, claro, mientras antes mejor, siempre se ha dicho. Preguntarle precisamente por estos primeros pasos que se va llegando o van dando las mujeres a la ginecología. ¿A qué edad van consultando? Me imagino que son las mamás las que llevan a las pequeñas, o al revés, las pequeñas quieren pedirle a las mamás que los lleven al ginecólogo. ¿Cómo es en nuestro país el primer acercamiento a ginecología, a el ir cuidándonos desde esa materia? La mayoría de las personas van a los primeros controles, a las primeras consultas con su pediatra, porque ocurre 11, 12, 13 años que ocurre la primera menstruación, que se llama menarquia. Y si no hay una alteración significativa en general, basta con un control con un ginecólogo infantil o con el mismo pediatra para seguir el cuidado. No necesitan más controles. Sí necesitan saber, esto es súper importante para las mamás que nos escuchan, que al principio las menstruaciones en las mujeres son irregulares, son desordenadas, y entonces eso no es un problema. Una mujer alcanza las menstruaciones cada 28, 30 días después de 6 años de iniciar esta menstruación, entonces estamos hablando de 17, 18 años. Si una niña a los
En el primer año después de la menopausia uno puede aceptar que tenga reglas hasta 3 meses y eso no es una enfermedad. Después del segundo año se acepta que tenga se acepta que tenga menstruaciones hasta 60 días y después del tercer mes hasta 45 días. Si son mayores a eso, ahí hay que consultar, pero si no, no hay que preocuparse porque al principio las menstruaciones sean desordenadas, que es motivo de consulta de muchas mamás, porque ellas quisieran que su hija tuviera las menstruaciones muy seguidas y muy ordenadas y el cuerpo necesita mucho tiempo para madurar. Perfecto, doctor. Y qué importante que nos mencionara también la especialidad de la ginecología infantil. Existe también esa alternativa. Preguntarle también respecto de cómo ha estado el tema de los controles de embarazo, doctor, porque hemos sabido, ¿cierto?, que los controles de enfermedades crónicas, ¿cierto?, ha bajado un poquito. Las personas están optando por no ir, lo cual también han llamado a que se revierta, ¿cierto? Hay que hacerse los controles y un embarazo, me imagino, no es una enfermedad, todo lo contrario, pero también deben ser controlados, ¿no? No, nos pasó algo interesante. Durante el año 2020, muchas mujeres dejaron su control ginecológico, es decir, no fueron a hacerse el PAP, se saltaron la mamografía, pero en general los controles de obstetricia se han mantenido, ya sea por telemedicina o presenciales. Por lo tanto, en nuestra clínica la mayoría de los controles se han hecho. Nosotros tenemos un protocolo de operación en seguridad que es muy estricto, y eso ha permitido que, por ejemplo, en nuestra clínica las tasas de infección dentro del personal actualmente o de transmisión a pacientes es casi nula. Entonces, por lo tanto, hemos en obstetricia tratado de mantener los controles bien constantes y lo que corresponde. Sí ha pasado, especialmente en el servicio público, que los controles de otras enfermedades, no el embarazo, se hayan alejado y entonces eso ha disminuido, por ejemplo, tratamientos de otras patologías no graves, miomas, sangrados anormales, pero también incluso han retrasado tratamientos de cáncer. Entonces, yo creo que ese es, por decirlo de alguna manera, la segunda ola que va a dejar la pandemia. Claro. Va a dejar un grupo importante de mujeres que no se trataron a tiempo y que procesos importantes avanzaron, se complejizaron y que no han tenido una respuesta. Sí, bueno, sabemos que al sentir síntomas, ojalá antes incluso de esos síntomas, siempre sí, claro, tener estos controles preventivos, y por eso es que es tan importante poder tener esta conversación con usted, doctor, para poder ir creando conciencia. Y vuelvo a insistir, también en los hombres, no veamos esto por alejado, supuesto, porque también tenemos hijas, tenemos sobrinas, tenemos pareja, tenemos mamá, y tenemos que saber lo que está pasando y también ir pidiéndole, ir acercándolas un poquito, ya, pues cuídate. Yo creo que es parte también de una relación. Y quería preguntarle por este otro concepto, que obviamente hay mujeres que se lo toman bien, otras se lo toman a mal, algunas lo están esperando, algunas quieren que no lleguen, que es el tema de la menopausia y por supuesto el climaterio también. ¿Cómo hoy día esto está afectando a nuestras mujeres? ¿Las edades se han retrocedido, han avanzado, se están acercando a consultar sobre esta materia? A ver, lo primero que quiero decirle a las personas que nos están escuchando es que la menopausia es una parte normal del desarrollo de la mujer. Así como hubo un momento al inicio en que no había menstruaciones, esto empieza a 11, 12 años y en general la mujer chilena en un promedio de 51 años llega a la menopausia. Eso depende mucho del factor genético. Si una mujer quisiera saber cuándo le va a llegar a ella, tiene que preguntarle a su mamá, hermanas, y eso va a ser un indicador aproximado de cuándo va a tener la menopausia, que es el final de las menstruaciones. Hoy día muchas mujeres lo están viviendo como una etapa importante de su vida, como una etapa de disfrutar, como una etapa de decir, ¿sabes qué? Esta parte de mi fertilidad que se ha demostrado a través de las menstruaciones ha pasado y tengo un momento de poder vivir y disfrutar de una manera contenta y adecuada. Así que yo creo que hoy día gran parte de las mujeres lo están disfrutando. Nosotros hoy día somos capaces de ayudar en algunos síntomas que tienen las mujeres, bochorno, sequedad, algunas molestias, pero en general yo creo que hoy día se ve como algo positivo y no como antes que donde mucho antes que las mujeres fallecían a una edad más temprana, se veía como el final de la vida. Hoy día es como el inicio de un nuevo comienzo para algunas cosas.
Perfecto. ¿Y qué hay de bueno? Ya nos decía un poquito, ¿cierto?, respecto de los controles en general que han ido bajando, que nos están acercando mucho a hacer los controles ginecológicos, pero cuéntenos también las medidas de seguridad que ustedes como clínica tienen, ¿verdad?, respecto de exámenes como el PAP, ¿verdad?, las mamografías, para que también esté esa confianza, ¿no?, de que van a ir y se van a encontrar con todos los protocolos. Absolutamente. Nosotros, desde que ustedes ingresan, le toman la temperatura, nosotros recomendamos no venir acompañados para que el aforo en las salas de espera sea adecuado. El profesional tiene que usar algunos implementos especiales para protegerse él y proteger a la paciente. En general son exámenes sencillos, el tomar el PAP o hacer una ecografía en la consulta, son cosas de rutina, y además que con una muy baja tasa de confianza. Hay que usar medidas de protección, tanto la paciente como el doctor. Y lo mismo pasa en la unidad de radiología, donde se toma la mamografía, que es un tipo de radiografía que se hace de la mama, donde se cumplen cada uno de los protocolos necesarios para evitar el contagio del COVID. Claro. Son exámenes alguna vez molestos, pero que desde el punto de vista costo-beneficio para la paciente pueden evitar o diagnosticar muy temprano un cáncer. Claro, que ahí está el punto, el diagnosticar tempranamente un cáncer o un problema tiene siempre mejores resultados en su tratamiento, y también muchas más posibilidades de contagio tenemos de ir a la esquina que de ir a algún servicio de salud donde están tomando 100% las medidas. Quería volver al tema de la adolescencia, porque yo sé que son muchos papás los que nos están viendo o que tienen a hijas en la etapa de la pubertad o que en algún momento sus hijas van a llegar a la pubertad. ¿Qué pasa con este concepto también que nos hablaba al principio, el tema de su regla, el tema de lo previo, el tema de las edades? Porque tal vez muchas mamás también están ahí, ¿no? A mí me llegó a tal edad y está esperando esa edad, y se asusta si es que le llega mucho antes. Hoy día se está generando un tema más precoz en la llegada de la pubertad a las menores. Es importante tu pregunta porque todavía no sabemos bien cuál es el rol que va a tener la pandemia en términos de estrés sobre el desarrollo de las niñas. Hay algunos reportes que están hablando de reglas que están llegando antes, ya sea por el estrés, ya sea por la falta de contacto con otros niños, que también produce un estrés y que se debería repercutir en su cuerpo. Para que una mujer pueda ovular, necesita que una parte del cerebro se active y funcione adecuadamente, una glándula que se llama hipófisis, y todas esas dos, hipotálamo y hipófisis, van a repercutir en el proceso de la ovulación, y como les decía, se demora alrededor de 6 años en poder madurar. No es que llegando a la primera regla la mujer está completamente como un proceso que fuera a aprender y apagar un switch. Aquí es un proceso mucho más lento, que necesita muchas etapas y en el que el estrés es muy importante. Hay estudios, por ejemplo, que muestran que en mujeres universitarias en periodo de examen ellas no ovulan. ¿Por qué? Sí. Por esta cantidad de alteraciones por estrés en su cerebro. Y lo mismo en las niñas y en las mujeres. Hoy día estamos viendo, sí, varias personas con alteraciones de la menstruación. ¿Por qué? Por estrés. ¿Por qué también por falta de ejercicio? ¿Por qué también por exceso de peso? Entonces, pacientes que tienen una mayor obesidad, pacientes que tienen estrés o que ya no están haciendo ejercicio y cuidándose, van a tener alteraciones de la regla. Entonces, ese sería como el tercer consecuencia de la pandemia. Por una parte vimos que las pacientes con cáncer o enfermedades no se están tratando, enfermedades que no sean el COVID, pero también el exceso de estrés, la falta de contacto con otras personas también. Entonces, en ese sentido tenemos que estar súper atentos, y nosotros como ginecólogos también muchas veces le preguntamos a la mujer cómo se siente, cómo está viviendo eso, porque yo creo que tú, Camila, lo vives también, porque hoy día a las mujeres se les exige mucho, se les exige, y ellas mismas se autoexigen ser una buena estudiante o ser una buena mamá, hacer bien las cosas en la casa, excelente en el trabajo, súper arreglada. Entonces son tantas exigencias para ella que también muchas veces se desbordan, porque en pandemia, no pudiendo ver a las familias, estando con teletrabajo con niños a veces,
que es necesario atender, que no entienden este proceso. Entonces, creo que en lo que está viviendo hoy día la mujer es muy, muy, muy fuerte para ella en términos de exigencias, de autoexigencia, de que ellas quieren hacer todas las cosas bien y perfecto. Entonces, de nuevo, eso va a repercutir en su calidad de vida, pero también en su menstruación. Sí, de hecho, yo me saco el sombrero sobre todo por aquellas mujeres que son madres y que son esposas y que son mujeres trabajadoras y que son dueñas de casa, sí, y que, claro, sienten esa responsabilidad de hacerlo todo bien también por el resto, por quienes las rodean. Ajá. Es muy típico de las mujeres y yo creo que eso es algo que nos ha costado todavía desaprender un poquitito, preocuparnos por la salud de todos menos de la de una. Andar mandando al médico, al pololo, sí, al papá, a los hijos, ¿cierto? Preocuparse siempre del marido. ¿Y qué pasa con los exámenes de una, doctor? ¿Por qué es tan importante realizarse estos exámenes preventivos sobre todo? ¿Cuáles son las consecuencias que nos puede traer no hacernos el PAP, no hacernos la mamografía, no ir al ginecólogo por lo menos una vez al año, independiente de que sintamos que estamos bien de salud? En primer lugar, vamos a hablar de las mujeres de menos de 25 años. Ahí es muy importante estudiar unas bacterias que se llaman clamidia y gonorrea. ¿Por qué? Porque son infecciones que la mujer no se da cuenta, o pueden tener un leve dolor abdominal o no sentir nada. Y esa infección va a producir infertilidad, puede producir una infección más grande que se llama enfermedad inflamatoria pélvica, puede producir dolor crónico. Entonces yo con una intervención sencilla, que es con el uso de antibióticos durante un tiempo, puedo evitar que esa mujer tenga alguna de estas tres cosas, especialmente la infertilidad. Mujeres de 21 o 22 que tienen esa infección, sus trompas se alteran y después cuando quieran ser mamá, 30, 31, 35, les va a costar bastante porque sus trompas están bloqueadas. Para prevenir el cáncer, cuando la mujer se hace el PAP una vez al año, somos capaces de detectar 10 años antes de que vaya a aparecer una lesión cancerosa. Y eso puede tener un tratamiento sencillo, fácil, incluso ambulatorio. Si yo me encuentro ya con el cáncer, incluso con el cáncer avanzado, muchas veces esa mujer tiene que ir a cirugía, quimioterapia o radioterapia, y con alteraciones importantes, y a veces incluso, como no es un cáncer que la mujer lo note, pueden llegar tan avanzados que el único tratamiento es acompañarlas, curarles el dolor, pero no va a tener ningún tratamiento de curación. Lo mismo, otro cáncer muy común en las mujeres, el cáncer de mama, somos capaces de detectarlo mucho antes de que vaya a producir metástasis, que vaya a producir otras lesiones, y eso al final hace que nosotros cuidemos a esas mujeres y cuidamos su tiempo que les queda de vida, no solamente en el minuto, sino que en el tiempo que les queda de vida. Y un poco, Camila, usted lo decía muy bien, la gran mayoría de las mujeres, especialmente las mamás, se preocupan de todo el mundo. De hecho, yo las veo después de que tuvieron su parto, a la semana, 2 semanas, ojeras tremendas, porque ellas no descansan. Cuando el bebé duerme, ellas se van a hacer las cosas, van a atender a sus otros hijos y entonces pues, se les cae el pelo, se sienten mal, no pueden dormir y lo que falta es un poquito de un minuto para ellas. Quería contarles un poco de en qué casos también ir al ginecólogo, porque hay algunas situaciones en que las mujeres normalizan. La primera de las cosas que ellas normalizan es el dolor con la menstruación. No es normal tener un dolor tan intenso en la menstruación que ahora la mujer le impida hacer su vida normal. Mujeres que no pueden ir al colegio o no pueden trabajar por la menstruación, eso no es normal. En ninguna mujer es normal un dolor tan grande con la menstruación y eso tiene un tratamiento y una forma de estudiar. Yo siento que hay muchas mujeres que viven eso, que además sus mamás los vivieron y entonces se normaliza dentro de la casa. No, mijita, ¿sabes qué? Cuando tengas tu primer bebé se te va a quitar. Y ellas pasaron 15, 20, 25 años con un dolor que no tenía sentido, un dolor que se podía evitar. Y hay enfermedades que uno las puede evitar o cuidar o prevenir. Eso es lo número uno. Para las personas que me están escuchando, dolor con la menstruación no es normal, vengan con nosotros. Nosotros tenemos una unidad de manejo del dolor en ginecología que las puede ayudar. Sí. Segundo, en las mujeres al final de su vida, incluso desde los 45 años,
algunas mujeres tienen pérdida de orina con un esfuerzo. Número 1, es sumamente común. Número 2, a las mujeres les da una vergüenza tremenda y no consultan. Y a veces los ginecólogos no preguntamos si pierden orina. Y entonces son mujeres que limitan mucho su actividad, se sienten muy avergonzadas, no se lo comentan a nadie, evitan hacer ejercicio, incluso algunas ya no quieren salir porque saben que tosen, se ríen o el que se sabe pipí. Claro. Y nosotros eso tiene un diagnóstico, un tratamiento, tenemos tratamientos, tenemos una unidad de piso pélvico y ahí tenemos también los profesionales, médicos, pero también kinesiólogas que las pueden ayudar. Buenísimo. Entonces, en ese sentido, dolor y incontinencia de orina es sumamente común y poco tratado, y mujeres que sufren mucho por eso. Entonces, ahí yo también aprovecho este momento, como decía Camila, para contarles de los exámenes que hay que hacer, pero también invitar a las mujeres que si tienen dolor o tienen incontinencia de orina, eso tiene una solución y muchas veces no tiene que ver con medicamentos o con cirugía, ejercicios, manejo no farmacológico del dolor, y les va a cambiar la vida. Sin duda. Sin duda, y lo bueno que está esta nueva unidad de piso pélvico también, algo que nosotros hemos conversado acá en Matinal Nuestra Casa, lo importante que tiene para las mujeres tener un buen piso pélvico y para los hombres también, ahí tener un control de nuestra musculatura. Así que doctor, muchísimas gracias como siempre, un abrazo grande para todos los funcionarios de Sanatorio Alemán y por supuesto también a todas las mujeres que están ahí luchando también con algún diagnóstico, están dando la pelea y por favor también lo antes posible, pesquisar algún posible problema va a tener beneficio para su salud. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Luis, gracias, Camila, por la invitación. Que esté muy bien, muchas gracias. Clarito, entonces nos quedó la importancia de hacernos los controles preventivos, sobre todo, Lucho. Y mira la imagen de 21 de mayo. Estamos ahí cerquita de la Vega Monumental con un sol radiante sobre el Gran Concepción. Nos separamos cortito porque ya son las 10 en punto.